Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos con una de las preguntas más fundamentales de la vida en sociedad. ¿Por qué obedecemos? Uf, la pregunta del millón. Es que si uno lo piensa, es extraño. La mayor parte del tiempo seguimos reglas, pagamos impuestos, nos paramos en un semáforo en rojo a las 3 de la mañana, sin que nadie nos vea. ¿Es por miedo? ¿Por costumbre? ¿O hay algo más? Es que justo los documentos que tenemos sobre la mesa hoy nos dicen que la respuesta no es nada simple. Nos plantean un debate fascinante. A ver, ¿el poder es algo que una persona tiene, como un objeto, digamos, un cetro? Ajá. ¿O es más bien una relación que se construye todos los días entre el que manda y el que obedece? Exacto. Es la gran pregunta. Si un jefe tiene poder por su título o porque el equipo de verdad cree en él y lo sigue. Hoy nuestra misión es, desarmar esa maquinaria invisible del poder. Y para eso tenemos 3 conceptos clave que a menudo se confunden. Legalidad, legitimidad y soberanía. Son los engranajes que explican por qué, al final del día, aceptamos que alguien nos diga qué hacer. Pues arranquemos por el principio, el poder. La visión clásica, la de pensadores como Hobbes, es que el poder es una posesión. Ser el presidente es tener poder. Y punto. El cargo te lo da. Como si fuera algo físico. Exacto. Pero luego llega alguien como Locke y le da una vuelta completa. Él diría que ese cargo de presidente no vale nada si nadie le hace caso. Claro. Para él, el poder es una calle de doble sentido. Necesita a alguien que dé la orden, sí, pero es inútil sin alguien que la acepte y la cumpla. O sea, el poder no existe en el vacío. Es una danza entre dos. Y en esa danza, en la vida real, siempre hay 2 músicas sonando al mismo tiempo. La coacción y el consenso. El palo y la zanahoria, de toda la vida. Ningún sistema, ni el más tiránico, ni el más democrático, se sostiene con una sola. La coacción es el miedo, la amenaza, la multa, la cárcel. Es el obedece o ya verás. Y el consenso sería entonces la creencia de que las reglas son justas y nos benefician a todos. La aceptación voluntaria, ¿no? Exactamente. Y el equilibrio entre ambas define el tipo de poder. Si predomina la coacción, el miedo, hablamos de un poder autoritario. Pensemos en una dictadura. Clarísimo. Pero si lo que prima es el consenso o la aceptación, tenemos un poder autoritativo, que es a lo que aspira una democracia. Ah, esa es una distinción clave. Autoritario contra autoritativo. A ver, pero entonces, cuando en una democracia el gobierno impone una cuarentena obligatoria o te exige pagar impuestos bajo amenaza de embargo, ¿eso no es coacción? Es una excelente pregunta. ¿No es una forma de poder autoritario? Es coacción, sin duda. Pero la gran diferencia es que, en teoría, es una coacción a la que hemos dado nuestro consentimiento previo. Ah, ok. Al vivir en democracia, aceptamos un paquete de reglas, y una de ellas es que el Estado puede usar la fuerza para el bien común. Es una coacción, digamos, legítima. Por eso es poder autoritativo. Entiendo. El dictador que impone un toque de queda para que no protesten en su contra, eso sí es poder autoritario puro. Exacto. Y eso me lleva a una de las ideas que más me gustó de los materiales, la evolución del poder, su institucionalización. El gran salto, pasar de obedecer a una persona, a un rey, a un caudillo, con sus buenos y malos días, a obedecer un cargo y un conjunto de leyes. Es que ese cambio lo es todo, es la base del Estado moderno. La obediencia se despersonaliza. Ya no depende de si el que gobierna es sabio o un déspota. Se obedece a la presidencia, no a la persona que está en la silla. Y eso crea estabilidad, predictibilidad. Y es aquí donde el Estado reclama algo fundamental, el monopolio de la violencia legítima. Uf, esa es una frase que suena bastante intimidante. Y lo es. Significa que la única entidad que puede usar la fuerza legalmente, la policía, el ejército, es el Estado. Si un ciudadano usa la violencia, es un delito. Si el Estado la usa, dentro de sus reglas, es la aplicación de la ley. Es el pilar sobre el que se construye todo lo demás. Todo. Ok, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Pero, como decíamos, la mayoría no obedecemos con una pistola en la cabeza. Pagamos los impuestos sin que un policía nos lleve al banco. Y supongo que ahí es donde entra el gran duelo. Lo legal contra lo legítimo. Justo ahí.
Has dado en el clavo, porque esa es la diferencia entre un sistema que se sostiene a duras penas y uno que funciona de verdad. Empecemos por la legalidad. Venga. Es el esqueleto del poder. Es fría, racional, casi matemática. Responde a una sola pregunta. ¿Se está ejerciendo el poder siguiendo las reglas escritas en el manual? Es la forma, el procedimiento. No le importa si una ley es buena o mala, justa o injusta, solo si se aprobó correctamente y se aplica como se debe. Correcto. Y no hay que subestimarla. La legalidad nos da dos tesoros: certeza e igualdad. Certeza porque sabes a qué atenerte. E igualdad porque la ley se aplica a todos por igual, en teoría. Como decía Weber, no obedeces a la persona, sino a la norma impersonal, a la ley, no al capricho. Justo. Pero bueno, todos conocemos situaciones donde algo es perfectamente legal, pero se siente profundamente injusto. Una empresa que contamina un río amparada en un vacío legal, por ejemplo. La ley lo permite, pero la gente está furiosa. Y ahí es donde la legalidad se queda corta y necesita a su pareja, la legitimidad. Si la legalidad es el esqueleto, la legitimidad es el alma del poder. Me gusta esa analogía. No pregunta cómo se ejerce el poder, sino por qué la gente lo obedece voluntariamente. Es la creencia compartida de que quienes gobiernan tienen el derecho moral de hacerlo. Es lo que convierte la obediencia por obligación en lealtad por convicción. Es el calor del consenso. Y fíjate que no es algo que se tiene o no se tiene. Se construye y se puede perder. Los materiales la dividen en 3 capas, que es muy útil para entenderla. La primera es la legitimidad de origen. Que responde a ¿cómo llegaste al poder? ¿Ganaste unas elecciones limpias? ¿Heredaste el trono según la tradición? El cómo se empieza es fundamental. Fundamental. Pero no es suficiente. Luego viene la segunda capa. La legitimidad de ejercicio. Puedes haber ganado con el 90% de los votos, un origen impecable. Claro. Pero si una vez en el poder gobiernas solo para tus amigos o eres corrupto, vas quemando esa legitimidad día a día. Se enfoca en cómo usas el poder. Ok. Origen y ejercicio. Tienen todo el sentido. Pero hay una tercera que me parece más sutil. La legitimidad de intención. Pero a ver, aquí me surge una duda. Dime. Si un gobierno fue elegido por una mayoría clara, digamos un 60%, y gobierna para el bien común de esa mayoría, ¿por qué los textos insisten en que para ser plenamente legítimo debe, además, proteger a la minoría del 40%? No es ir en contra de la voluntad popular que te dio el poder. Esa es quizás la pregunta más importante sobre la salud de una democracia. Y la respuesta es que la legitimidad democrática no se trata solo de ganar una votación. Se trata de algo más. Se trata de preservar el sistema que permite que las votaciones sigan ocurriendo de manera justa. Si la mayoría usa su poder para aplastar o silenciar a la minoría, está destruyendo las reglas del juego. Convierte la democracia en una tiranía de la mayoría. Y se asegura de que esa minoría nunca tenga la oportunidad de ser mayoría en el futuro. Exacto. Proteger a la minoría no es ir contra la democracia. Es la prueba de fuego de que crees en ella de verdad. Visto así, cambia toda la perspectiva. Entonces, el escenario ideal es un gobierno legal y legítimo en sus 3 dimensiones. Pero la realidad es más caótica. Mucho más. Podemos tener un gobierno que llegó al poder siguiendo todas las reglas, 100% legal, pero sus políticas son tan impopulares que la gente ya no cree en él. Es legal, pero ilegítimo. Y ese es un cóctel peligrosísimo. La gente obedece por inercia o por miedo, pero el consenso ya no está. Y también puede pasar lo contrario. Un golpe de Estado. Exacto. Un grupo llega al poder por la fuerza, su origen es completamente ilegal, pero si logran resolver problemas graves, traer prosperidad, pueden empezar a construir legitimidad de ejercicio. Buscan que la gente olvide el origen ilegal a cambio de una gestión eficaz. Es una danza constante y muy tensa entre la forma y el fondo. ¿Ok? Creo que ya lo tenemos. Poder, legalidad, legitimidad. Pero me falta una pieza. ¿Qué hace que el poder del Estado sea diferente al poder de, no sé, una megacorporación o de la iglesia? Debe haber un ingrediente final.
Lo hay, y es el jefe final de los conceptos políticos, la soberanía. El jefe final, me gusta. Si el poder es la energía, la soberanía es la cualidad que hace que esa energía sea suprema. En pocas palabras, soberanía es tener la última palabra. Es la autoridad que no reconoce a ninguna otra por encima de ella. Es como tener los derechos de administrador en el servidor de un país. Pones las reglas, las modificas, y no hay nadie por encima de ti que te pueda contradecir. Y lo describió con 3 características. La primera, la soberanía es absoluta. Uf, eso suena un poco a tiranía, ¿no? Suena así, pero el significado técnico es que el soberano es la fuente de las leyes. Por lo tanto, no está limitado por las leyes que él mismo crea. La segunda característica es que es perpetua. Eso es más fácil. No muere con el gobernante. El rey muere, pero el reino y su soberanía continúan. Exacto. Y la tercera es que es indivisible. No puedes tener 2 capitanes dirigiendo el barco en direcciones opuestas. La autoridad final debe ser una para evitar el caos. Y esto tiene consecuencias muy prácticas. Por un lado, la soberanía interna. La supremacía del Estado sobre cualquier otro grupo dentro de sus fronteras, lo que permitió superar el feudalismo. Y por otro, la soberanía externa, la que vemos en las noticias. La independencia de un Estado frente a otros. Jurídicamente, ante la ONU, el poder de Estados Unidos y el de Luxemburgo son iguales. Ambos son soberanos. Y la soberanía también ha cambiado de manos. Empezó siendo del rey. El Estado soy yo. Esa misma frase. Luego pasó al Estado como entidad abstracta y en las democracias modernas reside en algo todavía más impersonal. La Constitución, la ley suprema. La soberanía ya no es de una persona, sino la voluntad del pueblo escrita en un documento. Ha sido un recorrido denso, pero creo que muy clarificador. Sí, hagamos una recapitulación rápida. Empezamos con el poder político, esa mezcla de fuerza y consenso, que en el Estado moderno se vuelve impersonal y reclama el monopolio de la violencia. Luego diferenciamos la legalidad, que es el esqueleto de ese poder, las reglas del juego, el cómo se gobierna para darnos certeza e igualdad. A su lado, la legitimidad, que es el alma del sistema, el por qué obedecemos, esa creencia en que el gobierno tiene derecho a mandar, que se gana con un origen limpio y un ejercicio justo. Y cerramos con la soberanía, la cualidad suprema, la capacidad del Estado de ser la autoridad final, sin nadie por encima. Y todo este análisis nos deja una pregunta final flotando, una que los propios textos insinúan. La legitimidad, dijimos, es una creencia predominante. Pero, y esta es la cuestión que dejamos sobre la mesa, ¿qué significa predominante en nuestra era de redes sociales, de burbujas informativas, de una fragmentación total de la realidad? Claro. Hoy el gobierno, que para mí es legítimo, para mi vecino, que vive en un universo informativo distinto, es una tiranía ilegítima. Y ambos podemos encontrar a millones de personas en Internet que nos den la razón. Entonces la pregunta es, ¿estamos entrando en una época en la que la legitimidad se ha vuelto más frágil y volátil que nunca? Se está rompiendo ese consenso básico en miles de fragmentos. Y si eso ocurre, ¿puede la fría legalidad, por sí sola, ser suficiente para mantener unida una sociedad? Es una pregunta abierta y francamente un poco inquietante.